Dos aviones de combate estadounidenses atacaron el viernes instalaciones de armas y municiones en Siria en represalia por los ataques contra fuerzas estadounidenses por parte de milicias respaldadas por Irán, mientras crecía la preocupación de que el conflicto entre Israel y Hamas pudiera extenderse en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó atacar las dos instalaciones utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y las milicias a las que respalda, informó el Pentágono, que advirtió de que Washington tomará medidas adicionales si continúan los ataques de los aliados de Irán. Las tropas estadounidenses y de la coalición han sido atacadas al menos 19 veces en Irak y en Siria por fuerzas respaldadas por Irán en la última semana. Hamas, la Yihad Islámica y el Hezbollah libanés cuentan con el respaldo de Teherán. El ministro iraní en Asuntos Exteriores, Hossein Abir-Abdollahian, dijo el jueves en las Naciones Unidas que si la ofensiva israelí contra Hamas no cesaba, Estados Unidos no se librará de ese fuego. Los ataques aéreos estadounidenses tuvieron lugar cerca de las 4:30 hora local del viernes en Siria, cerca de Abu Kamal, localidad siria fronteriza con Irak, y fueron llevados a cabo por dos cazas F-16 que utilizaron munición de precisión, dijo un responsable de defensa estadounidense. Estos ataques de autodefensa de precisión son una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría infructuosos contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de grupos de milicianos respaldados por Irán que comenzaron el 17 de octubre, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en un comunicado. Estos ataques respaldados por Irán contra las fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar, dijo Austin. Biden ha enviado un mensaje poco habitual al líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en el que advierte a Teherán de que no atente contra el personal estadounidense en Oriente Medio, dijo la Casa Blanca a primera hora el jueves. Lo que queremos es que Irán tome medidas muy específicas, que ordene a sus milicias y aliados que se retiren, dijo un alto responsable de defensa estadounidense. Estados Unidos no coordinó los ataques aéreos con Israel, añadió el responsable. Incursiones de Israel en Gaza. Israel dijo el viernes que las incursiones militares en Gaza preparaban la siguiente fase de la operación, entre temores de que una invasión terrestre del enclave palestino pudiera desencadenar un conflicto más amplio en Oriente Medio. Israel ha bombardeado la densamente poblada franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre de Hamas contra comunidades israelíes. Israel afirma que Hamas mató a unas 1.400 personas, incluidos niños, y tomó más de 200 rehenes, algunos de ellos bebés y ancianos. El ministro de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, dijo el jueves que 7.028 palestinos habían muerto en los ataques aéreos de represalia, entre ellos 2.913 niños. Un misil lanzado en el marco de los combates entre Hamas y Israel alcanzó a primera hora del viernes una localidad turística egipcia situada a unos 220 kilómetros de la franja de Gaza, informó la agencia egipcia Al Qahera News. Continuando con las noticias sobre los ataques más recientes en el conflicto de Israel, Israel entró anoche de nuevo en Gaza con tanques y helicópteros en una incursión. Las fuerzas de Israel volvieron a hacer en las últimas horas una incursión terrestre a pequeña escala en la franja de Gaza, controlada por Hamas. Según el ejército, los objetivos eran miembros de Hamas, plataformas de lanzamiento de misiles antitanque y el cuartel general del grupo islamista. Ningún soldado resultó herido. Las fuerzas de defensa de Israel informaron en un comunicado de que los efectivos terrestres estuvieron apoyados por aviones de combate y drones en la zona de Shujaiya. Afirmaron que han golpeado docenas de objetivos de Hamas y que no hubo heridos en las filas israelíes. Se trata de una operación más de cara a la entrada masiva de infantería y tanques en la franja para tratar de aniquilar todos los activos del grupo terrorista que mató a 1.400 israelíes el pasado 7 de octubre en el peor ataque contra el pueblo judío en décadas. La incursión nocturna se produce un día después de que el ejército de Israel hiciera una primera entrada a gran escala en Gaza, aunque ya había hecho otras de menor impacto en los últimos días. El portavoz avisó de que este tipo de operaciones son a modo de ensayo de gran incursión terrestre en el futuro y de que va a haber más. Evitó usar la palabra incursión para referirse a este tipo de actuaciones y prefirió referirse a ellas como redadas. Israel prepara una gran incursión terrestre en Gaza en represalia por el ataque del pasado 7 de octubre y, entre tanto, bombardea la franja a diario, lo que ha dejado más de 7.000 palestinos muertos desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, continúan los disparos de cohetes de Hamas contra Israel, incluidos misiles de largo alcance. Las tensiones en la frontera norte de Israel aumentan a fuego lento, con el lanzamiento de cohetes y aviones
aviones no tripulados de Hezbollah. A pesar de su preparación para el combate, los informes sugieren que una ofensiva terrestre de la FDI en Gaza podría retrasarse, ya que Estados Unidos transfiere suministros defensivos para Israel y moviliza sus propias fuerzas al área para disuadir a Hezbollah e Irán. Ataques de aviones F-16 de Estados Unidos en Siria. Mientras tanto, aumenta el temor a una extensión del conflicto. El ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques contra 2 instalaciones en el este de Siria utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos que este respalda, dijo el Pentágono, en respuesta a una serie de ataques contra las fuerzas estadounidenses tanto en Irak como en Siria. Un total de 21 fuerzas estadounidenses han sufrido heridas leves, la gran mayoría de ellas lesiones cerebrales traumáticas. Los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de almacenamiento de armas y municiones utilizando aviones F-16, dijo un funcionario, y no fueron coordinados con Israel. La misma fuente explicó que había milicias alineadas con Irán y personal de la Guardia Revolucionaria en la base y ningún civil, pero Estados Unidos aún no tiene ninguna información sobre las víctimas o una evaluación de los daños. El funcionario no dijo cuántas municiones lanzaron los cazas F-16. Según el Pentágono, ha habido al menos 19 ataques contra bases y personal estadounidense en Irak y Siria desde el 17 de octubre, incluidos 3 nuevos el jueves. En una declaración, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que los ataques de autodefensa de precisión son una respuesta a una serie de ataques en curso y en su mayoría infructuosos contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de grupos de milicias respaldados por Irán que comenzaron el 17 de octubre. El Pentágono envía 900 soldados. En las últimas horas, el Pentágono ha anunciado que ha movilizado 900 efectivos en la región para evitar una extensión del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. El portavoz y general de brigada Pat Ryder precisó en una conferencia de prensa que ningún integrante de ese contingente tiene como destino Israel. Puedo confirmar que no van a Israel. Su objetivo es apoyar los esfuerzos de disuasión regional y reforzar aún más las capacidades de protección de las fuerzas estadounidenses, añadió el general de brigada. Esa cifra variará en función de las necesidades de la situación. De igual manera, así se desarrollaron otros ataques y respuestas en el conflicto de Israel. Un F-16 de Estados Unidos derriba un dron turco que estaba atacando cerca de las tropas americanas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha calificado de desafortunado el incidente en el que un caza estadounidense F-16 ha derribado un dron del ejército de Turquía en el norte de Siria después de que este realizase ataques aéreos en un área restringida y próxima a las tropas de Washington, cerca de Hasakah. Es un incidente desafortunado, pero los mandos estadounidenses sobre el terreno evaluaron que existía una amenaza potencial y por eso tomaron medidas prudentes en este escenario, ha declarado el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, durante una rueda de prensa, quien matizó que los ataques turcos se produjeron a 1 kilómetro de las fuerzas estadounidenses, que inmediatamente fueron trasladadas a búnkeres. El incidente tuvo lugar en medio de un aumento de los ataques con aviones no tripulados turcos contra objetivos kurdos en esa región tras un atentado con bomba en Ankara el domingo cuya autoría se atribuyó el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Estados Unidos definitivamente sabía que se trataba de un dron turco, dijo el funcionario al medio The War Zone bajo condición de anonimato. Según la agencia Reuters, el Ministerio de Defensa turco dijo que el dron no pertenecía a las Fuerzas Armadas turcas. El Pentágono dijo que ningún miembro de las fuerzas de Estados Unidos ha resultado herido y que no había indicios de que Turquía les haya atacado intencionalmente. Además, ha asegurado de que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo turco, Yasar Güler, en la que ambos han reiterado su compromiso a mantener una comunicación y coordinación estrechas en su lucha contra el Estado Islámico. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y dejarnos tu opinión en caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.